Según un análisis desarrollado por Pfizer y BioNTech, la vacuna contra el coronavirus es eficaz en más de un 90% y evita que las personas contraigan COVID-19. Esta fue probada en 43.500 personas en 6 países y no ocasionó ningún problema de seguridad. Los ensayos realizados en Estados Unidos, Alemania, Brasil, Argentina, Sudáfrica y Turquía muestran que la protección del 90% se logra 7 días después de la segunda dosis. Actualmente hay cerca de una docena de vacunas que llegaron a las etapas finales de prueba. Entre ellas también se encuentra la desarrollada por Moderna, que según información dada a conocer en las últimas horas, tiene un 94,5% de efectividad. Buenas tardes, amigos de Noticias Globovisión Salud. Para mí es un gusto acompañarlos en este espacio. Mi compañera Daniela Salas está disfrutando de unos días libres. Hoy vamos a hablar sobre COVID-19, vacunas y células T. Y es que diversos estudios aseguran que estas células pudieran ayudar a crear anticuerpos contra el virus. Para hablar sobre esto está en el estudio la inmunóloga Fabiola Fabiano. Bienvenida, doctora. Gracias, siempre un gusto estar con ustedes y bueno, más contigo aquí en el programa. Doctora, ¿por qué son importantes estas células? ¿Para qué sirven? A ver, vamos a explicarle a la gente por qué ahora parecieran que las investigaciones están orientadas a linfocitos T y cuál es el efecto promisorio que ofrece las vacunas que hoy en día están saliendo, Pfizer, Moderna, etc. Nosotros en condiciones normales, Beatriz, tenemos una gran cantidad de pelotones de ataque que forman parte de nuestro sistema inmunológico y que reaccionan de acuerdo a la naturaleza del maleante. Okay. Eso quiere decir que nosotros en condiciones normales, nosotros tenemos una línea de ataque que surge en consecuencia de una infección viral, por ejemplo, otra línea de ataque que es más especializada cuando ese virus es muy fuerte, otra línea de ataque cuando hay que echar de mano la destrucción de células tumorales, etcétera, etcétera. Yo siempre le digo a los pacientes que el sistema inmunológico es como el ejército o el sistema de seguridad de una gran nación. Tú no vas a conseguir a policías municipales atacando un maleante que tiene bombas gigantescas de ataque. Y el sistema inmunológico funciona igual. En condiciones normales y para la mayoría de los procesos virales, el sistema inmunológico echa de mano 2 líneas de ataque, casi siempre. O por lo menos las que más conocemos en los procesos virales que ya están debidamente estandarizados, que es la línea de la inmunidad innata, que se llama innata porque nace con nosotros, es un poco inespecífica o es un poco débil, y si esta respuesta no es lo suficientemente fuerte, entonces la línea de la inmunidad innata, los linfocitos NK, las células natural killer y otras proteínas, le dicen a los linfocitos B, hey, esta respuesta es insuficiente, ayúdame a combatir este virus. Y allí es cuando los linfocitos B, que se llaman B porque derivan de bone, de hueso o de médula, echan de mano todo su arsenal de ataque para formar armamento que son los anticuerpos. En condiciones normales nosotros no estudiamos otras líneas celulares como las que sí se están estudiando en COVID ahora y vamos a ver por qué. ¿Por qué una persona contagiada por COVID no se vuelve inmune al virus? Bueno, esa es una excelente pregunta. Primero, no sabemos si no se vuelve inmune al virus. Lo que pasa es que nosotros estamos teniendo un virus que ya tiene mucho tiempo de circulación en epidemia en varios países. Okay. Es decir, tenemos mucho tiempo ya con el virus en la calle. Okay. En teoría, nosotros todo sistema inmunológico que esté inmunocompetente, fuerte y capaz de montar una respuesta, es decir, tú, yo, cualquier televidente que nos está viendo en este momento, debería tener la capacidad de montar una respuesta contra el COVID. Lo que no se sabe, Bea, es cuánto tiempo dura esa inmunidad. Por eso es que se habla de que nosotros no podemos minimizar el tema de la reinfección, porque la verdad es que no deberíamos tener un virus en circulación durante un año y menos en tanta cantidad de países. Lo que no sabemos es si un paciente se infecta, por cuánto tiempo se infecta y por qué esa inmunidad de anticuerpos, que es la que hemos estudiado hasta ahora y es la que utiliza Pfizer y Moderna, dura menos de un año. Y por eso Pfizer decía, requerimos más de una dosis, porque necesitamos volver a formar el mecanismo de linfocitos B, cosa que no parece suceder con linfocitos T. Doctora, hay personas que tienen mayores niveles de células T. ¿A qué se debe esto? ¿A la edad? Bueno, mira, nosotros tenemos otras células que están diseñadas para atacar otro tipo de virus o otro tipo de bacterias. Por ejemplo, la tuberculosis, las células tumorales, etcétera, etcétera.
Esas células no salen de bone, de hueso, salen de un órgano que todos nosotros tenemos aquí en el pecho y que es grande cuando nosotros somos chiquitos y que se va retrocediendo de tamaño o se va quedando pequeño a medida que nosotros crecemos. Y ese órgano se llama timo. Por eso es que los policías que salen de ese órgano se llaman linfocitos T. Okay. Todos nosotros tenemos linfocitos T. No es cierto que algunos tenemos más que otros. Las diferencias pueden ser inherentes a la raza o al reto antigénico, pero todos nosotros tenemos linfocitos T. Lo que pasa es que a medida que nosotros avanzamos en edad, 40, 50, 60 años, como ese timo es más pequeño, la cantidad de linfocitos que produce es menor, pero deberían ser completamente inmunofuncionales e inmunoreguladores durante todo el tiempo de la vida de ese individuo. ¿Existen personas inmunes al COVID o solo con síntomas leves o asintomáticos? Inmunológicamente no hay ninguna razón para pensar de que haya gente inmune al COVID. Lo que sí hemos visto que cuando nosotros estamos estudiando estas células T, o sea, hay dos preguntas que nosotros nos hacemos. Primero, ¿por qué todavía tenemos tanto tiempo con el virus? ¿Y por qué este virus todavía sigue infectando gente? Bueno, el doctor Julio Castro te dirá que, bueno, que epidemiológicamente el virus está cumpliendo una presencia en el mundo. Inmunológicamente te puedo decir que el virus está jugando a la inmunidad de rebaño. O sea, el virus está jugando a infectar una gran parte de la población. ¿Qué pasa? Existen algunos pacientes que ya están infectados o que simplemente se están estudiando al azar y se vio que ya tienen respuesta del linfocito T específica contra el COVID desde hace muchísimos años. Eso quiere decir que es probable que el sistema inmunológico de ese paciente haya estado en contacto con alguna forma parecida de coronavirus. Y eso no es inmunológicamente discordante, porque la verdad es que el COVID que está circulando hoy en día es una coctelera modificada de coronavirus anteriores. Entonces, la respuesta de linfocitos T, vea, es una respuesta más crónica, mucho más de memoria que los linfocitos B, y el hecho de conseguir pacientes con linfocitos T positivos a COVID-19 nos hace pensar que el sistema inmunológico de muchos pacientes han estado tratando de montar una respuesta parecida a este coronavirus desde hace mucho tiempo. Comenzamos hablando de la vacuna y también mencionamos lo que está haciendo Pfizer. ¿En qué consiste el proceso de aprobación y prueba de una vacuna? Uy, eso es pregunta fantástica. Mira, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es que nosotros activamos el sistema inmunológico y le ponemos un virus, una bacteria, un parásito, una célula tumoral, le quitamos la parte mala que ocasiona la enfermedad, pero le dejamos toda la otra parte que monta respuesta de memoria. Para nosotros hacer una vacuna tenemos que tener varias fases. En primer lugar, tenemos que reconocer la enfermedad, verla, lo que pasó en COVID a finales del año pasado en otros países. Sí. Reproducir ese modelo quiere decir quién es el virus, cómo se llama. Lo tengo que agarrar y ponerlo dentro de una línea animal. Generalmente los animales de experimentación pueden ser ratoncitos, pueden ser conejos, pueden ser cochinitos, dependiendo del modelo que querramos reproducir. Esperamos a inducir la enfermedad en ese animalito. Y después que inducimos la enfermedad, esperamos que el sistema inmunológico de ese animalito monte proteínas de protección. Okay. ¿Qué pasa? La mayoría de esas moléculas de protección se forman o en el vaso del animalito, en el vaso del órgano que nosotros tenemos, o sea, del otro lado del hígado, o en la médula de ese animalito, o dependiendo del modelo que querramos reproducir. Después que nosotros vemos que se reproduce la respuesta de moléculas, entonces matamos al animalito, agarramos esas células a nivel de laboratorio y la cruzamos con una línea que sea eterna en la vida, que generalmente son líneas de mieloma. Eso hace una combinación entre proteínas que se producen en el animalito y que se generaron en respuesta al virus, con una fuente eterna que se la da una línea de tumor. Y eso es lo que hace una proteína en el laboratorio que nosotros pegamos a placas de plástico, a pruebas de PCR, a las pruebas de algunas marcas comerciales que ustedes oyen en el mercado. Entonces, para hacer eso, para lograr que Pfizer pegue esos anticuerpos producidos en animales con especificidad humana, proceso muy largo. Es muy largo y requiere una estandarización muy clara y reproducir el método científico.
porque la medicina no se basa en suposiciones, sino en medicina basada en la evidencia, y eso requiere mucho trabajo y mucho tiempo. Muchísimas gracias, doctora. Es momento de hacer una pausa, pero antes vamos a disfrutar de un trabajo especial sobre las células T. Las células T pueden mantenerse en la sangre durante años después de una infección. Estas también contribuyen a la memoria de largo plazo del sistema inmune y le permiten organizar una respuesta más rápida y efectiva cuando éste queda expuesto a un viejo enemigo. Varios estudios demostraron que la gente contagiada con COVID-19 tiende a tener células T que pueden atacar el virus, sin importar si la persona experimentó los síntomas. Científicos descubrieron que algunas personas pueden resultar negativas de anticuerpos contra el coronavirus y positivas de células T, capaces de identificar el virus. Esto genera sospechas de que ciertos niveles de inmunidad contra la enfermedad podrían ser 2 veces más comunes de los que previamente se pensó. Se cree cada vez más que las células T podrían ser una fuente de inmunidad para el COVID-19. Las vacunas son medicamentos que se colocan a personas sanas. Estas provocan anticuerpos que actúan y protegen ante futuros contactos con agentes infecciosos. Constituyen una de las medidas sanitarias con mayor beneficio a la humanidad, debido a que previenen enfermedades que antes causaban grandes epidemias. Es de suma importancia resaltar que las vacunas son útiles tanto para personas vacunadas como para las que no, y se encuentran susceptibles en su entorno. Aunque los niños son los que reciben la mayor cantidad de vacunas, los adultos también necesitan protegerse mediante la vacunación frente a gérmenes como los del tétano, la difteria, el neumococo, la gripe y la rubiola. Estamos de regreso en Noticias de Globovisión de Salud. Recuerde que mi compañera Daniela Salas está disfrutando de unos días libres. Nos hacen algunas preguntas a través de las redes sociales, @salud_gb. Estamos hablando sobre COVID-19, vacunas y células T. Nos pregunta Daniel Drum, doctora. Buenas tardes, mi pregunta, ¿qué medidas se deben tomar en cuenta antes de colocarse una vacuna? Las medidas que se toman están muy claras con respecto a las farmacéuticas que disparan una vacuna al mercado. O sea, para que una vacuna como Pfizer o como Moderna esté en la calle, quiere decir que hay todo un protocolo de seguridad atrás que rectifica el uso de la vacuna. Si tú no tienes ninguna otra condición que limite la aplicación de la vacuna, no hay razón para no aplicársela. Entonces hay que esperar, digamos, las directrices de la Sociedad Epidemiológica Venezolana, de la Sociedad de Infectología y de tus médicos. Si no hay ninguna contraindicación para ti, puedes ponértela. La pregunta que todos quieren saber es ¿cuánto tiempo debemos esperar? Sabemos que por lo menos Pfizer está ya en fase 3. El tiempo que sea necesario, porque fíjate, ¿qué significa una vacuna en fase 3? Significa que ya pasó por el animalito, ya se reprodujo la enfermedad y ahora va a los humanos. Para saber que una vacuna es segura, entonces se prueba en humanos y se ve cuáles son los posibles efectos colaterales. En teoría eso tiene una fecha, puede ser un par de meses. Es posible que nosotros durante el primer trimestre del año que viene tengamos la vacuna, pero no va a ser una vacuna accesible a toda la población, porque primero va la línea del personal de salud y estamos hablando de miles de millones de personas en el mundo entero. Así que todavía hay que protegerse. Doctora, una pregunta que quiero hacerle como madre y es el tema de los niños y el COVID. ¿Los niños pueden contagiarse? En el caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿sus síntomas siempre van a ser leves o no necesariamente? Todo humano se puede infectar contra COVID. De hecho, nosotros estamos viendo incluso hasta algunos animalitos que se están infectando. La pregunta es, ¿tu bebé se puede infectar? La respuesta es que sí. La segunda pregunta es, ¿se infecta con el mismo nivel de gravedad que se infectan los adultos y estas complicaciones que hemos visto a nivel mundial? Pareciera que no. Pareciera que en los niños máximo puede haber un síndrome autoinflamatorio que nada tiene que ver con el síndrome de Kawasaki. Kawasaki es otra historia, pero vemos algunos síntomas parecidos.
Si tu niño está inmunológicamente competente, es muy probable que los síntomas sean escasos, no comprometan su vida y le genere protección por el tiempo que la ciencia todavía curse en identificar. A través de Salud-GB nos preguntan, ¿la vacuna es para todos, contagiados o no? En teoría, inmunológicamente sí. Económicamente y epidemiológicamente no. La vacuna ante una pandemia debe prevalecer la primera línea, que es el personal sanitario, posteriormente pacientes con condiciones inmunológicas de base que pueda comprometer su salud y en tercer lugar, mayores de 65 años. Volvamos a los niños. ¿Es cierto que quienes sufren de obesidad o asma pues pueden tener síntomas más graves? Sí, porque la diabetes, el asma, la enfermedad cardiovascular, la depresión severa son todas enfermedades inflamatorias. Y las enfermedades inflamatorias parten por el hecho de ser inmunológicamente hiperactivadas. Te lo voy a poner en un ejemplo. Si tú no tienes una condición inflamatoria de base y te infectas de COVID, tú vas de una respuesta 1 a 5, 6. Pero si tú eres un diabético descompensado, eres un obeso descompensado, eres un asmático descompensado, eres un hebótico descompensado, esa respuesta no arranca en 1, arranca en 5 o en 6. Así que el riesgo de llegar a escala 7, 8 sube. También nos escribe el doctor Albert Palermo. Salud y bendiciones al equipo de Globovisión desde Valencia. Excelente trabajo. Ay, le mando un abrazo al doctor doctora. y Dios me lo cuide, a todo el personal de primera línea. Doctora, tenemos casi 9 meses escuchando pues las recomendaciones de los expertos sobre cómo cuidarnos del COVID, pero creo que no está de más. No, no está de más. El distanciamiento a por lo menos 1,5 metros, 2 metros es muy importante, el lavado de manos y las mascarillas. Y sobre todo, escuchar los voceros de la información, porque hay mucha información que no es científica, no es certera, y la población, digamos, de cualquier país del mundo debe seguir las instrucciones de sus equipos epidemiológicos de cada país. Entonces, si vas a salir a la calle, usa mascarilla, lávate las manos, mantén distanciamiento y no bajes la guardia, porque aunque Pfizer y Moderna hayan sacado la vacuna, todavía hay mucho camino por recorrer. A la 1:22 de la tarde vamos a hacer una pausa. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través del Instagram del programa @salud_GB. Ya regresamos. Estamos de regreso en Noticias Globovisión Salud, hoy hablando con la inmunóloga Fabiola Fabiano sobre COVID-19, vacunas y células T. Doctor, ¿existe relación entre el tipo de sangre y el COVID? Sí, el doctor Castro diría, ¿para qué quiero saber eso si no nos podemos cambiar el grupo sanguíneo? Pero en ciencia la mayoría de las cosas tienen una explicación. Nosotros tenemos varios grupos sanguíneos, los hablábamos fuera de cámara y en algún momento podemos hablar más de eso, pero lo cierto es que los que somos O, que tú eres O y yo soy O, no quiere decir que tengamos un grupo sanguíneo O. Quiere decir que tenemos un grupo sanguíneo 0A, 0B. Es decir, O quiere decir que no eres A y no eres B. Y efectivamente se ha visto que los pacientes que son grupo O tienen menos riesgo de infección. Y eso tiene una explicación. El hecho de ser O quiere decir que no eres ni A ni B, hace que el glóbulo rojo, la célula de la sangre, se comporte diferente en frente al sistema inmunológico y la capacidad de respuesta varía. Así que pareciera que sí, que los que somos grupo O tenemos menos barajitas para infectarnos o para infectarnos con menos severidad. Pero eso no quiere decir absolutamente que los grupos O no nos vamos a cuidar, porque si no el profesor Castro me podría llamar y regañarme. Pero sí, estamos un poquito más tranquilos. Pero inmunológicamente tiene una explicación. Los que somos grupo O tenemos menos puerta de entrada para este virus. A través del Instagram, @salud_GB, nos escribe Blanquita. Si es difícil el distanciamiento, ¿la mascarilla nos protege? Si es difícil el distanciamiento, mucho. Y la mascarilla sí nos protege. Inclusive, si tú tienes un paciente COVID en tu casa,
por ejemplo, tu hijo, y tú usas mascarilla y él usa mascarilla, el riesgo de infección intradomiciliaria, es decir, el riesgo de que se infecten más miembros de tu familia dentro de casa baja a menos del 10%. Así que la mascarilla genera una membrana física de separación, sobre todo para los que tienen alta carga viral, así que tenemos que usarla. Ángela Echenique, excelentes profesionales, tanto médico como periodístico. Gracias, señora Gracias. Ángela. Jenny Araque, excelente programa, me encanta. Y Daniel Drum vuelve a escribir, cuando se habla de una vacuna con una efectividad del 95%, ¿a qué se refieren? ¿Es igualmente efectiva? Se refiere a que se ha probado hasta 100 individuos y en 100 individuos 95 han demostrado que tiene protección. Pero no se sabe cuánto tiempo va a durar esta protección y sí, todo proceso de vacunas debe tener una efectividad mínima de 60 a 70% para poder ser segura y aceptada por las organizaciones sanitarias a nivel mundial. ¿Cuáles son los síntomas que pudieran indicarnos que debemos hacernos la prueba para ver si tenemos COVID, doctora? ¿Y a dónde acudir? Nadie se debería hacer la prueba de manera voluntaria, porque eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? No es el hecho de que unas pruebas sean buenas en marcas comerciales u otras malas, sino que el hecho que tengas anticuerpos no quiere decir que tienes la infección. Y el hecho que no tengas anticuerpos no quiere decir que te pudiste defender contra la infección. Entonces, no se hagan la prueba a nivel de casa, no se hagan la prueba en centros que no están acreditados para eso, no se hagan la prueba sin mandarle la información al médico. Primero, revisa tus síntomas. Si tienes síntomas de enfermedad respiratoria, entonces consulta a tu médico y él sabrá qué hacer. ¿Y a dónde acudir? ¿Y a dónde ir? Miren, los médicos de Venezuela a nivel epidemiológico y en otras especialidades médicas están excelentemente formados. Confíen en nuestros médicos venezolanos, hospitales o clínicas privadas. Y si tienes alguna duda, puedes también escribir a SOS Telemedicina, que pueden darte información de manera gratuita. Muchísimas gracias por su compañía este lunes, doctora. Por favor, sus redes sociales para quienes quieren ampliar esta información. @Fabialergias en todas las redes sociales.